agencia especializada en fútbol, ha liderado proyectos que combinan estrategia, creatividad y cultura deportiva para algunas de las marcas y clubes más influyentes del país. Actualmente es fundador y director de V3, ¿es correcto? Agencia enfocada en fan experience, fan engagement y fan storytelling, que busca conectar de manera auténtica a las audiencias con las marcas a través de experiencias memorables y narrativas con propósito. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con Nike, Innova Sport, Culto Fútbol, la sede mundialista Monterrey 2026, Coca-Cola, Club América, Club Pumas, Club Rayados de Monterrey y la Selección Nacional de México. Para mí, repito, es un honor contar con su presencia y a nombre de la Facultad de Artes y Diseño y de la Coordinación de Actividades Deportivas, recibamos a Miguel con un aplauso. Hola. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, gracias a ustedes que hicieron el tiempo de venir a esta charla. Estoy muy emocionado de regresar a mi escuela, sobre todo me aventé el journey completo, ¿no? Llegar temprano, aventarme un taco del Almirante y venirme con calma a sentar aquí con ustedes y platicarles un poco de lo que hemos hecho desde que salí de la escuela. Gracias también a, bueno, yo le digo arquero, siempre desde que lo conocí le digo arquero, desde que jugamos juntos en la selección de aquí de la escuela. ¿Todavía tienen selección de la escuela? ¿Sí, todavía tienen aquí selección? Ah, mira, desde que lo conocí en la selección de la escuela seguimos siendo muy buenos amigos y afortunadamente en cuanto salí y él hizo también su propio camino, seguimos en contacto básicamente mandándonos invitaciones o de repente ya sabe lo mucho que me gusta el fútbol, yo sé lo mucho que le gusta a él, entonces hemos seguido en contacto. Entonces para mí es un gran orgullo regresar a la escuela, regresar a donde nací, donde crecí y pues nada, arquero, gracias por la invitación y a todos los involucrados, los que están detrás de esta iniciativa, les agradezco mucho su tiempo. Pues nada, si puedo empezar. Adelante. Yo soy Miguel Román, me da nostalgia regresar porque evidentemente me da nostalgia regresar y les quiero empezar a contar mi historia y mi historia inicia básicamente diciéndoles que a mí me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho porque también era lo único que yo tenía acceso cuando era pequeño, mi entretenimiento era un balón improvisado y 2 piedras y párale, y con eso me hice de valores, de amigos, de mucha gente conocida y entonces desde pequeño siempre me gustó el fútbol y conforme fui creciendo les voy a contar un poco cómo fue que del fútbol hice en combinación de mi actividad profesional, pues lo que hoy me tiene sentado con ustedes, ¿no? Pues para empezar, yo egresé de esta escuela cuando todavía era escuela, todavía no era facultad, ¿no? Teníamos la letra S al revés, en plásticas, por si no se han dado cuenta. Egresé de esta escuela, era muy diferente, pero también tenía muchas cosas iguales al día de hoy y eso me gusta mucho. Me gusta mucho decirles porque la escuela cambió, pero yo sigo siendo el mismo, ¿no? Yo aquí estoy en tercer semestre con uno de mis socios. Está baneada la persona de en medio porque ya es hombre casado, mi amigo, y no puedo poner quién es. Pero bueno, básicamente ahí estoy en la escuela, disfrutando mi clase de 7 de la mañana. Me cagaba la clase de las 7, me encantaba la materia, pero me cagaba la hora, es la realidad. Porque es bien difícil, yo vivía de muy lejos, me aventaba casi 2 horas y no me dejarán mentir lo complicado que es agarrarte el camión de Santiago ahí en Periférico, era un pain, y yo llegaba muerto y pues mis amigos claramente les gustaba tomarme fotos durmiendo, normal, y a lo que voy con esto es, yo no era muy diferente de ustedes, ¿no? De los que están aquí, pero sí tengo un tema importante y les decía un poco de dónde y cómo conocí al arquero, el que me está invitando ahorita, y pues justo coincidimos en la selección de esta escuela que en aquel momento pues no había, o bueno, no sé si todavía exista la cancha que está detrás de básquet. Ok, bueno, en aquel momento creo que teníamos un árbol, ¿no? A mitad de nuestra cancha, estaba raro nuestra cancha, pero bueno, a mí desde que estaba en la escuela siempre me gustó el fútbol y fue una historia muy interesante cómo fue que justo mezclé mi desarrollo académico con mi gusto, ¿no? Les quiero contar que aquí les iba a poner un video, pero dije mejor lo voy a quitar y les voy a contar qué voy a hacer, porque es bien difícil de explicar cómo fue que pasé de batillo flaco y así sin chiste a trabajar con estos clientes. Y ojo, no quisiera que esta charla pareciera que es una charla de book, porque no se trata de eso. Quiero contarles un poco cómo fue
que establecí mi journey en torno a estos clientes que en su momento yo me recuerdo llenando mi álbum Panini y siempre soñé con en algún momento trabajar para alguien como el Mundial, trabajar con mi equipo de toda la vida que es Pumas. Y ahí ya cuando lo logras te das cuenta que más que sean sueños se convierten en objetivos, ¿no? Entonces les quiero contar cómo fue que llegué a trabajar con ellos, la importancia del fútbol y la importancia del mundial, independientemente de que a ustedes les guste o no les guste el fútbol, me parece que es un tema importante. Y justo quiero entrar en un detalle muy particular que hasta hace muy poco yo trabajé con la sede mundialista de Monterrey 2026, en donde dije, wow, por fin pude cerrar el círculo de lo que quería, pero evidentemente no todo es perfecto en esta vida. Entonces quiero contarles un poco cómo llegué para allá. Como les decía, desde que tengo memoria, yo me recuerdo llenando el álbum Panini, recuerdo que en la escuela nos sentaban en esas salas cuando había mundial y lo veíamos y siempre me gustaba grabar y verlo. Y entonces siempre soñé con llegar hasta allá, pero era bien difícil porque no entendía cómo iba yo a llegar hacia allá, solo lo veía como un objetivo muy lejano, pero no entendía cómo era posible que yo pudiese llegar a trabajar en el mundial, ¿no? Entonces me di cuenta que si les dije que me gustaba el fútbol, pues es que también entiendo la vida a través del fútbol y no quiero sonar aburrido o voy a decirlo así dándole vueltas, pero quiero explicarles por qué. De lo que más me ha dejado este deporte es entender muchos conceptos, pero tres que les quiero contar hoy el primero es juega en equipo, el segundo es entender que fallar es parte del juego, obviamente, y por último es que el fútbol siempre te da revanchas, ¿no? Siempre te va a dar revanchas. ¿Por qué les digo esto? Porque yo cuando estaba en quinto semestre de la carrera de aquí, me pasó que pues en aquel momento gozaba de la beca familiar, pero mi mamá un día me dijo, Miguel, chingón, pues se acabó, tengo que sacar 2 hermanos más chicos que tú, güey, te rifas como puedas y lo sacas como quieras. Entonces fue complicado, pero dije, órale, me aviento el reto. Y toda mi carrera al final empecé a trabajar desde muy temprana edad haciéndolo. Ahora veo lo que hacía y digo, no mames, o sea, de verdad hacía pura cochinada, pero bueno. Lo que estuvo bueno es que empecé desde el quinto semestre haciendo mi primera agencia. Esta agencia se llama Typeware. Les quiero contar un poco cómo es que lo hicimos y por qué me pareció importante jugar en equipo. Porque Typeware en su momento fue un proyecto que evolucionó de una tarea escolar de alguno de mis maestros, en donde nos encargaba hacer playeras, de ahí exploramos un poco el camino de lettering, exploración tipográfica, pero principalmente yo creo que el gran win que obtuve de esta etapa de Typeware fue, como les digo, entender que tenía un equipo muy valioso al lado de mí, y no nada más mi equipo, sino que me di cuenta que a pesar de que yo había estudiado diseño y me gustaban mucho las letras porque venía de diseño editorial, me di cuenta que me gustaba más esta parte de estructurar las ideas, es decir, me gustaba más pensarlas, armarlas y establecer como un plan para convertirlas en realidad, más allá de quedarme únicamente en la parte gráfica, pero afortunadamente tenía un compañero que era muy bueno haciendo ilustración, entonces yo bajaba la parte estrategia y técnica y él desarrollaba toda la parte visual. Pero aparte de todo ello, siempre fui como muy inquieto, entonces me daba la tarea de organizar eventos de diseño, pues siempre fui como el que trataba de moverme a intentar cosas. Aquí el ejemplo de la foto que está aquí, me encuentro en el Museo San Ildefonso, donde hicimos nuestro primer evento de diseño, y pues fue interesante porque es difícil que te reciba la gente de ese lugar y pues imagínense 3 morenitos de Iztapalapa entrándonos con el director del museo para decirles, oye, quiero que me prestes tu museo para hacer un evento. Es complicado, es complejo, pero afortunadamente lo logramos, fue un éxito el evento, nos fue muy bien. Y seguimos haciendo cosas, y a lo que voy con todo esto es cuando entiendes en jugar en equipo es entender tus debilidades y también tus fortalezas y verlas de tu compañero y básicamente complementarse, ¿no? Esto me llevó a que en este hacer y deshacer con Typeware, de repente vino una agencia, se llama Flock, ya no existe, pero en aquel momento era muy interesante su visión de Flock, porque yo les dije que mi mamá me dijo, pues vas a trabajar, y pues yo fui a una entrevista a un lugar bien interesante que está ahí en la Condesa, que es un centro budista. Me entrevistó un güey sudado de la nuca, todo raro, olía horrible el lugar. Me meto, me siento, le muestro mi book y me dice, güey, perdón, pero pues no tienes talento, ¿no? Y literal me lo dijo. Y pues sí me piqué un poco en el orgullo porque dije, cabrón, ¿cómo este güey me está decidiendo qué es y qué no es talento, ¿no? O sea, ¿cuál es su parámetro? Y dije, órale, va, perfecto, me lo quedo, lo tomo. Y es la última vez que voy a hacer una entrevista. A partir de ahora yo voy a hacer las entrevistas. Entonces dije, me clavé con eso,
fundé Typeware, empecé a darle y de repente un día de la nada, no sé si conozcan a Sayes de Pictoline, Sayes trabajaba en su momento en Flock también, y Sayes me dijo, güey, necesito hablar contigo, quiero invitarte a trabajar en la agencia donde estoy. Fuimos y afortunadamente nos fue muy bien, hicimos cosas bien interesantes con Flock. Insisto, no quiero quedarme aquí en detalles, pero aquí están mis socios y yo platicando y desarrollando conceptos visuales bien interesantes con Nike, porque lo que me llamó más la atención es que el cliente para el que me querían era Nike, y sinceramente a mí es una marca que me gusta mucho y veía como muy lejana, o sea, yo no veía la manera de poder trabajar con ellos porque se me hacía que era otro universo, con otro contexto, y evidentemente me emocionaba mucho poder llegar ahí, pero no sabía ni cómo hacerlo. Entonces, cuando me presentó la idea de Nike, dije, bueno, está interesante el reto porque uno, no sé cómo hacerlo, pero no me voy a rajar, ¿no? Lo voy a intentar. Y entrando en la agencia entendí un poco que hay ciertos roles que a mí ya ahora me cagan, los roles de si eres creativo junior, senior o eres copy, todas esas cosas que existen que a mí no me importa ya. Pero en su momento me di cuenta que a pesar de que yo estaba en el ADN de hacer arte, porque yo venía de arte, pues claramente yo me encasillaba más a pensar las ideas. Y nos fue bastante bien. Insisto, esto no tiene nada que ver con Book ni mucho menos, pero fue la primera vez que Nike para su carrera de We Run desarrolló todo un ADN visual gráfico con nuestras propuestas. Nos fue súper bien en la primera etapa, que en la segunda etapa volvimos con Run Clubs, y esta vez tenía que meter a la UNAM, como pueden ver, porque soy un pinche clavado con meter a la UNAM donde pueda meterlo siempre. Entonces ahí estoy haciéndolo. Entonces nos fue súper bien también con esta campaña. De repente me empecé a dar cuenta que había manera de contar historias a través de las agencias. Yo no tenía esa visibilidad hasta que entré ahí y lo pude aprender. Hasta que llegó un punto donde me di cuenta que todo lo que hacíamos empezábamos a ganar premios, ¿no? Y premios que pues yo de repente veía como que de repente llegaba la gente muy arregladita y yo decía, pues qué pedo, ¿no? No, pues resulta que se levantan temprano, se iban a los premios y nosotros seguíamos chingándole en la agencia hasta horas de la noche, ¿no? Solo nos mandaban pizza y chelas para que no dijéramos nada. Pero ellos recibían los premios, se subían, jiji, jajaja, premios por no sé qué, premios por no sé cuál. Yo creo que a partir de ahí ya se me quedó la aversión a los premios. A mí ya no me importan tanto ahorita ya, de hecho ya ni me interesan, porque sí ganamos muchos, pero no me enteré ni de cuáles. Si me preguntan cuáles, ni idea, nunca los vi, nunca los entendí. Pues porque básicamente así era la vida en la agencia, ¿no? O sea, pues todo el mundo te está puteando porque todo era más rápido, todo lo que… Entonces fue un poco como que, ok, entendí muchas cosas que ahora trato de aplicar. Y también una cosa muy valiosa que comencé a darme cuenta es que cuando estuve en la agencia dije, voy a intentar hacer, cuando salga de este lugar, voy a volver a parar mi agencia y voy a tratar de no hacer todo lo que me caga de estas agencias, porque de verdad es bien difícil el hecho de querer hacer algo y pues entender que evidentemente no solo depende de ti, sino que hay muchas cosas que pues las agencias ya tienen vicios como, bueno, que ni siquiera quiero mencionar, quiero evitarme completamente, ¿no? Entonces salí de ahí pensando que en cuanto yo me fuera intentaría ser un mejor líder, que creo que es algo valioso, ¿no? En la agencia tuve muchos jefes, pero pocos líderes de quienes aprenderle. Entonces mi intención fue, pues quiero salir y que cuando salga de este lugar, pues las personas que decidan trabajar conmigo entiendan que soy un líder diferente y que me gusta trabajar distinto. Y en ese in-between, pues justamente pasa el Mundial de Brasil, ¿no? Como les digo, yo quería trabajar en el Mundial, pero no podía hacerlo todavía. Entonces, en ese in-between me encuentro con que muchos de mis amigos de la agencia se fueron al Mundial, fotos con caipiriñas y todo este desmadre, y yo en la agencia, y dije, güey, qué lejos estoy de trabajar todavía. O sea, no, aunque sí avancé, siento que todavía no estoy donde quiero estar ahí, quiero jugar ahí, y no me siento que haya dado un paso hacia adelante. Entonces, justo 2 años después de que entramos, literal entramos un 3 de junio y un 3 de junio, 2 años después, renunciamos. Y renunciar también es renunciar a la comodidad de la quincena, ¿no? Yo creo que uno de los temas más difíciles a los cuales renunciar cuando uno pretende montar algo desde cero es pues, renunciar a la comodidad de que cada 15 días trabajes o no, te hagas güey o no, te cae tu lana. Y fue un poco como de, güey, pues es que hay que hacerlo porque también esta presión de no saber qué va a pasar el día de mañana te pone en un modo muy, pues sí, de emergencia y también muy de optimizar tiempos y de priorizar, ¿no? Entonces nos salimos de la agencia Flock y decidimos montar nuevamente Typeware, pero ahora sí mucho más organizados según, ¿no? Entonces pues empezamos a traer clientes por nuestra cuenta, yo empecé a traerme clientes bien interesantes como Krispy Kreme, con muchas otras cosas, y de la nada decidí que podríamos contarlo de manera diferente, ¿no? Entonces empecé a hacer diseño tipográfico, empecé a hacer ilustración,
empecé a hacer lettering como tal y de repente vi que eso hacía sentido con las marcas y de repente ya empezábamos a hacer tipografía especializada y custom fonts para ellos, nos fue increíble y dijimos sí, perfecto, a huevo, ya lo estamos armando, chingón, vamos a estar muy bien y de repente kaboom, ¿no? O sea, un día de buenas a primeras en la cuenta se nos quedaron 332 pesos, ¿no? Y fue como de, güey, cometimos la inexperiencia de no firmar contratos y un día de la nada pues nos dicen, se acabó este pedo, mañana es su último pago y ahí nos vemos, ¿no? Y nosotros teníamos a muchas personas en el equipo que teníamos que liquidar y fue pues muy triste porque evidentemente ganamos mucho pero perdimos mucho. Y en este tema cuando se cerró Typeware dije, güey, si ya estoy en el hoyo, pues no me queda más que ir para arriba, ¿no? Y dije, ya no quiero perder más mi tiempo y quiero enfocarme hacia lo que verdaderamente me gusta, ¿no? Quiero reconectar con lo que en su momento les dije en un principio, ¿no? Quiero regresar al fútbol, que es lo que me llena desde un principio y lo había dejado un poco de lado, ¿no? Y entendí que pues fallar es parte, ¿no? O sea, si nos equivocamos acá, fallamos y me recordé a mí mismo en la escuela diciendo, güey, quiero jugar en el mundial, quiero de verdad conectarme con el fútbol otra vez. Y entonces fue así que fundé mi segunda agencia. Esta agencia se llama Bartlett Cósmico. Nos fue muy bien, tuvimos una etapa muy, muy buena porque empezamos a conectar lo que ya sabía hacer con lo que quería hacer y empecé a detectar ciertas cosas muy interesantes como, por ejemplo, yo veía que el fútbol se comunicaba en redes de esta manera, ¿no? O sea, mucho meme, mucho, pues de repente como contenido medio improvisado, que no es que esté mal, lo respeto a quien lo haya hecho, espero que no haya aquí nadie que lo haya hecho, pero sinceramente a mí no me prendía esto, decía, güey, ¿por qué todo tiene que ser así como mal hecho, como al chingadazo, como tárdate lo menos posible, por favor, porque está bien culero lo que quiero entregarte, ¿no? Entonces decía, güey, ¿por qué es así? ¿Por qué genuinamente tienen que ser las cosas de esta manera? Entonces yo dije, bueno, voy a traer todo lo que aprendí de mis agencias anteriores y voy a tratar de plantear cómo debería de verse el fútbol según mi punto de vista, ¿no? Y con mis amigos. Entonces me hice una pregunta y esto me vino a formular algo que es muy interesante que les quiero compartir a ustedes y es, yo vi el fútbol como un fenómeno cultural y de comunicación. Es decir, el fútbol era el pretexto para poner en práctica lo que yo aprendí de este lado y lo que yo hacía en mi día a día, que es entenderlo como un fenómeno cultural y de comunicación y esto me abrió muchas posibilidades que no había visto antes, ¿no? Entonces, de repente yo empecé a hacer con mis amigos ilustraciones más en este sentido, ¿no? Donde sí es fútbol, pero sí le metemos un layer mucho más interesante de comunicación digital, de repente hacíamos 3 o 4 cosas que llamaron la atención y les voy a decir algo bien interesante, que mi primer cliente que tuvimos como agencia fue un medio que se llamaba Bleacher Report en Inglaterra. Pero yo no sabía, de repente nos mandan un mensaje así de ¿quiénes son ustedes, cabrón? ¿Y por qué están haciendo esto? Y así como de, hola, somos de México. Y así de, güey, pero no mames, en México no hacen eso, no me vengas a decir eso. No, ya en serio, ¿dónde son? No, pues sí, somos de México. Órale, pues, ¿qué onda? ¿Le entran algo aquí? No, pues jalamos, ¿no? Entonces empezamos a hacer cosas con Bleacher. Estaba increíble que no te batallan para que les mandes una cotización, más bien hasta se molestan como de, oye, güey, perdón, pero solo te puedo pagar mañana, es que hoy no puedo. Y así de, güey, dale, aquí luego tardan muchísimo en que te paguen. Entonces fue increíble que nuestro primer cliente vio que estábamos haciendo esto, le llamó la atención y empezamos a hacer cosas. Ahí fue donde dije, me parece que hay un sector de comunicación a nivel de fútbol que nadie está atendiendo. Voy a ir hacia allá porque me parece que hay una manera muy buena de capitalizar la visión que creo de cómo debería de funcionar la agencia, ¿no? Y esto no es una fórmula, ¿eh? ¿Por qué les digo que el fútbol es un fenómeno cultural y comunicación? Porque creo que es algo que pueden aplicar ustedes, ¿no? Les ponía el ejemplo de si les mama el K-pop, vean al K-pop como un fenómeno de cultura y comunicación y algo van a encontrar por ahí. Si les gusta la danza, es lo mismo. Si les gusta el anime, es lo mismo. Si les gusta la comida, es lo mismo. No es que el fútbol sea el único lugar donde pueda caminar en ese sentido, pero sí me parece muy valioso que lo saquemos del ámbito del diseño y lo veamos más como un fenómeno de cultura, porque tiene muchos más layers. ¿Qué pasó? Que dentro de estas chambas que hicimos con Bleacher Report, de repente era 2018 y nos dicen que hagamos un intro para la final de la Champions League, bueno, las fases finales de la Champions. A mí, yo era el típico que me mandaban a las tortillas y me quedaban las maquinitas, ya saben, me encantaba Street Fighter y todos estos juegos, entonces dije, güey, voy a traer eso que me gusta,
lo voy a cruzar con deporte y vamos a hacer algo como esto, ¿no? Entonces, de repente, bueno, no sé si se escucha, déjenme ver. Pero bueno, si no se escucha no pasa nada. Aquí a lo que voy es que de repente hicimos estas cosas donde toda era la interfaz como de Street Fighter, ¿no? Entonces ahí estaban como los, bueno, insisto, no tiene nada que ver con Book. ¿Qué fue lo que estuvo interesante? Que un día Paulo Dybala, un jugador Paulo Dybala, don Paulo Dybala, agarró nuestra ilustración, la subió y dije, güey, qué chingón que haya conexión de manera genuina con lo que haces, con lo que la gente toma allá afuera, ¿no? Entonces dije, aquí hay un camino bien valioso, porque yo cuando vi que Paulo Dybala lo publicó, me pasó lo de este güey, dije, no mames, ¿qué estamos haciendo? Aquí hay algo interesante. Entonces, bueno, en el in-between pues llegó otra vez el Mundial de Rusia y yo decía, es que sigo sin estar tan cerca, pero creo que ya di un pasito hacia trabajar con ellos. Y fue justo que Bleacher Report esta vez nos pagó por comenzar una serie de comunicación digital durante todo el Mundial. Entonces, todo el Mundial hicimos ilustración, todo el Mundial estuvimos haciendo cosas y yo dije, güey, ahora sí creo que genuinamente me acerqué un poquito más a jugar en el Mundial, ¿no? Dije, bueno, ahí voy. Ahí estaba como el Bob Esponja, ¿no? De, huevo, sí, qué chingón. Y entonces me vino otra gran revelación, ¿no? O sea, yo entendí que el Mundial no era mi objetivo, ya lo vi a la distancia, sino era el medio. ¿A qué voy con esto? Con el objetivo de querer jugar para el Mundial, me di cuenta que yo comencé a explorar muchas cosas que en el mercado hacían sentido. Entonces, en lugar de que mi objetivo sea jugar en el Mundial, lo que hice fue que todo lo que aprendí alrededor para llegar a ese lugar, lo convertí en una unidad de negocio que fue lo que más adelante me permitió crecer la agencia, comenzar a variar únicamente de ilustración, sino meterme en foto, meterme en video y entonces empecé a explorar y en ese momento la agencia explotó, ¿no? Fue cuando se hizo muy grande y entonces llegó Nike a nosotros esta vez. Ahí sí ya no era la otra agencia, la donde yo trabajaba, sino fue ahora sí mi agencia la que dijo, güey, qué chingón estás haciendo las cosas, me gusta y fue básicamente porque me gustaba el fútbol, ¿no? Y aquí hay un factor bien interesante que es, allá afuera hay muchas agencias muy grandes, muy interesantes en cómo estructuran, son agencias de alcance global, pero algo que siempre he detectado es que cuando a mí no me tenían que explicar lo que era el fútbol, entonces a nivel de competencia, cuando llegábamos a proponer cosas, pues se notaba que a mí verdaderamente me gustaba, ¿no? O sea, ahí es donde dije, güey, qué chingón que me aprendí todo mi álbum Panini, dónde juega cada güey, cómo se le pega el balón, porque lo juego. Entonces, la ventaja competitiva de entender mucho pues sí, del fenómeno del fútbol me trajo el poder moverme y el poder traer cosas que otro cliente no necesariamente, perdón, que otra agencia no necesariamente tenía. Y pues Nike me empezó a contratar para, si se dan cuenta aquí no hay nada de ilustración, fue diseñame experiencias. Entonces de repente hacíamos meet and greets, de repente hacíamos cajas, ediciones especiales para el calzado, de repente hacíamos fotos con los atletas que se iban al mundial. Yo estaba literal así súper emocionado porque dije, güey, creo que estoy logrando lo que pues, el Miguel de la ENAP quería, pero pues no sabía ni cómo lograrlo. Después llegó mis Pumas, mis queridos Pumas de toda la vida. Nosotros diseñamos el abono que comprabas cuando comprabas tu abono, te llegaba tu platea, entonces empezamos a hacer comunicación con ellos. Hicimos muchas cosas, no, insisto, no quiero como clavarme ahí porque ayudamos al club a hacer muchas cosas y yo feliz porque ellos literal eran los que me pagaban con difusión, ¿no? Pero yo tenía como un espíritu de, güey, quiero hacer algo con los Pumas porque es mi equipo verdaderamente. Entonces, a mí me pagaban con boletos, yo feliz, ¿no? En ese caso sí, yo feliz estando todos los domingos en CEU. Y después empezaron a llegar cosas interesantes, porque así como empezamos a hacer cosas con Pumas, empezamos a hacer cosas con Rayados. Y ahorita les digo el por qué la conexión con Rayados es interesante. Empezamos en comunicación digital a través de un cliente, AT&T, de ahí brincamos a Rayados para trabajar con ellos en el content digital porque justo estábamos haciendo cosas diferentes. Cuando me preguntaban a quién le iba, pues yo tenía que decir, no, pues luego te digo. O sea, dentro de mi corazón ya les dije que soy Puma, ¿no? Pero era muy interesante que con ellos empezamos a hacer tifos, empezamos a hacer cosas muy chidas, hicimos muy buena semilla con el equipo de marketing de allá y eso detonó cosas más adelante, pero antes pues valió madres, ¿no? O sea, algo que nos paró completamente fue todo el tema del COVID, porque, no sé, seguramente muchas industrias sufrieron, en nuestro caso también, porque al ser nuestra industria, la industria deportiva,
pues te mandaron a parar, ¿no? O sea, lo que ocurría es que te dijeron, güey, enciérrate en tu casa y no salgas, punto. Entonces, ¿cómo haces para que estando encerrado puedas seguir rodando el balón? Es bien complicado. Fue un reto que nos hicimos y fue lo que logramos, lo que creo que nos ayudó a alcanzar el punto más alto como agencia, porque en ese momento Barrilete empezó a crecer, empezamos a traer a más personas, empezamos a asumir más proyectos en paralelo y de repente nos llegó un proyecto que se llama Culto Fútbol, no sé si lo conozcan, pero si han visto Innova Sport, tiene una tienda especial de fútbol que se llama Culto, ganamos el pitch de Culto y de repente pues nos dicen, sí cabrón, pero tienes dos problemas a partir de ahora. Uno, no puedes decir que eres de Grupo Innova Sport. Dos, no vas a tener tienda física, vas a tener que hacerlo todo en digital. Y tres, estás encerrado en tu casa. ¿Cómo juegas fútbol si estás encerrado en tu casa, si no tienes tienda física? Y si te dices que no puedes decirle a nadie que eres de Innova Sport. Entonces estuvo muy complicado porque lo primero que tuvimos que hacer fue plantear cómo generamos confianza en compra de personas que no conocen tu medio. Entonces empezamos a hacer cosas, empezamos a acercarnos a atletas, hicimos cosas bien interesantes y les quiero enseñar un videito de cómo presentamos Culto. Fue un comercial que grabamos porque también fue el primer comercial, pequeño guiño. Cuando fuimos a presentar este pitch, nosotros íbamos a vender únicamente el concepto creativo y nos dice la persona de marketing, oigan, ¿y ustedes pueden también grabar el comercial? Y nosotros fue así como de, sí, no tenemos ni idea de cómo hacerlo. O sea, nos dijeron, nosotros sí lo hacemos. Y inmediatamente salimos de la junta y le dije, güey, no tengo ni puta idea qué hice allá adentro, ahora tengo un pedo porque cómo lo voy a resolver, ahorita nos movemos. Entonces, la lógica que yo les diría siempre digan que sí y luego vean qué pedo, cómo lo arreglan, ¿no? Pero lo que pasó fue muy interesante, porque este primer video que logramos hacer me dio para atraer a mucho más gente, atraer más personas que colaboraban con nosotros y afortunadamente Culto, el lanzamiento fue un culto donde pudimos traer atletas que pues estaba muy chido que pudiesen creer en la visión y aquí fue un poco el resultado. Ahí les va el videito. Únete al culto. Bienvenido al culto. Bueno, fue muy interesante grabar al Martinoli, que fue un payaso para que nos mandara su audio, pero lo logramos al final. O sea, lo que voy es, Culto nos permitió evolucionar como agencia, pero también nos hizo cuestionarnos muchas cosas que estábamos haciendo bien y mal. Yo creo que lo mejor que logramos en su momento fue que algo que pasa, para ponerles un ejemplo, cuando por ejemplo Adidas va a lanzar el jersey de la selección nacional, lo que hace es que tiene una agencia, esta agencia toma fotos y estas fotos se distribuyen en todos los lugares donde ustedes la vayan a comprar, entiéndase la tienda de Adidas, Liverpool, Martí, Innova Sport, entonces de repente todas las tiendas tienen las mismas fotografías. Entonces lo que yo hacía con mi equipo, que aquí está por ejemplo Zach de mi equipo que me ayudó mucho en ese entonces, fue en lugar de publicar las fotos que todo mundo va a tener, ocupémonos de generar nuestro propio acervo visual y audiovisual. Entonces empezamos a hacer contenido propio de Culto y fue muy interesante cómo elevamos la calidad, elevamos el estándar y de repente empezamos a ver que la gente veía lo que hacíamos y le hacía sentido Culto por cómo lo lanzamos, ¿no? Aquí les voy a poner otro ejemplo de mi ñoñez que les quiero decir. A mí me encanta la Champions League, pero también no se me olvida de dónde vengo, ¿no? Y les quiero enseñar este video porque está bueno también de cómo fue que planteamos un concepto que se llama Felices Champions y ahorita les explico mi loquera, ahí les va.
Y la idea para mí era muy sencilla, ¿no? O sea, yo decía, ¿cómo puedo traer a Caravaggio a jugar fútbol en esta etapa, ¿no? Entonces, Caravaggio con toda esta iluminación muy clara, estos colores, yo dije, uy, creo que puedo jugar en ese sentido, puedo darle la vuelta al tipo de contenido que hacemos y generar este tipo de conversaciones. Entonces estuvo muy padre porque yo me inspiré literal en este pintor famosísimo para establecer lo que queríamos tomar y de repente logramos iluminaciones muy cenitales, el tipo de color que quería era cierto color, cierto tipo de fotografía, y lo que les digo es que de repente Culto se comenzó a posicionar como este lugar que creaba historias desde un punto de vista diferente, hablando de lo mismo, y eso me pareció muy, muy interesante, ¿no? Como les digo, la iluminación, el cuidado de la luz es muy en esta inspiración. Perdóname, Caravaggio, donde sea que esté, igual me está ahorita matando, pero es un poco lo que les quería contar de cómo fue que le dimos la vuelta en Culto, y de repente pues empezamos a hacer video. Yo le tengo mucho respeto al Club América, aunque no le vaya al Club América. Le agradezco que nos haya dejado hacer este clip en Los Ángeles para lanzar su colección. Pero bueno, me voy a adelantar porque les dije que no me iba a hacer de book. Hasta que pues, llegó un proyecto que también me gusta mucho porque justo yo les decía que Culto estuvo mucho tiempo bajo este concern de no puedes decir que es de Innova y no puedes tener tienda física. Y así que en algún momento yo dije, bueno, güey, pues la única manera en la que por fin se levanta un poco de, bueno, ya pueden medio salir a jugar. Dije, güey, pues vamos a hacer que Culto tenga un proyecto que haga que pues la gente regrese a jugar fútbol, pero no en este modelo tradicional donde vas, pagas tu arbitraje, te pita un árbitro, ¿sabes? O sea, yo decía, quisiera regresar a ese momento cuando jugar fútbol era meterte en un estacionamiento, agarrarte 2 piedras con tus compas y jugar, y así fue como planteé la idea. Ahora, evidentemente el cliente no imagina, ¿no? O sea, imagínense que yo le estoy planteando eso a la gente de Nike y esa gente me dijo, güey, ¿qué chingados me estás hablando, no? O sea, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Y dije, bueno, para que no imagines, lo primero que voy a hacer es grabar un video explicándote qué quiero hacer para que una vez que lo entiendas me des el dinero para hacerlo y que me des la oportunidad de contarlo. Entonces esta idea fue una misión donde yo senté en la mesa Culto con el que yo trabajaba, pero también me traje a Nike, que es un poco de las cosas que está chingón hacer. Y aquí está un poco mi mood board, ¿no? Estos fueron los chicos que tuvimos en consideración para hacer, gracias a mi equipo también que me ayudó a tomar estas fotografías. Pero lo primero que hice fue grabar un videito para contar qué queríamos hacer. Literal nos agarramos un estacionamiento olvidado ahí por el metro Joco. Agarramos un pinche lugar ahí estaba horrible porque era un estacionamiento bien mugroso. Pero dije, güey, quiero que cuando yo grabe esta madre se note el polvo en el balón, que salgan mugrosos los vatos, o sea, quiero que se sienta como de verdad es, ¿no? Entonces dije, voy a grabar un video para contar cómo me imagino el concepto para que el cliente simplemente le diga, siéntate, ponle play y fíjate qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y aquí va un poco lo que se hizo. Hey, ¿hay reta? Hey, ¿hay reta? Aquí lo que les quiero decir es que esto ayudó a que como agencia nos hiciéramos de un nombre de que estábamos pensando en cómo conectar las ideas de esta manera, y la verdad es que después le encantó al cliente cuando vio el video, decidió hacerlo, y digo, no me voy a clavar tanto en cuál fue el resultado porque la idea era volverlo a hacer en el lugar donde grabamos el comercial. Entonces llevamos a la gente ahí, jugó, chorretas, tuvimos un DJ y estuvo muy chingón porque montamos una pantalla, o sea, le metimos producción al evento y fue de vender como se los dije. O sea, yo le vendí la idea de ese lado y después Nike y Culto dijeron, güey, va, jalo.
estuvo muy chingón, insisto, no me quiero quedar ahí. Y se acerca el Mundial del 2022, ¿no? Entonces yo decía, bueno, creo que aquí sí hay manera de poder hacer algo. Yo ya tenía a mi equipo bastante adelantado. El último Mundial, les recuerdo que yo estaba trabajando para Bleacher Report, no directamente con la sede. Aquí me pareció que para mi cliente podría hacer algo y como tenía Culto muy cercano, pues lo que hicimos fue plantear una idea que se llamaba Culto Mundialista, en donde volví a clavarme en el tema ñoño de hacer una custom font para el evento. Kike Ollarvides, un diseñador muy famoso, nos ayudó con letterings y de repente también grabamos ciertos videos como para contar un poco el concepto. Digamos como que esta vez aprendimos a jugar desde el punto de vista comercial, cómo se debería de contar un concepto que nos permitiera elevar producto y hacer que las marcas les hiciera sentido, ¿no? Entonces aquí lo que quisimos hacer es como una alegoría al fútbol que se jugaba en una iglesia. Literalmente nos metimos en una iglesia abandonada del centro a hacer esto, y queríamos que se sintiera muy como si el sol fuese el ente religioso que conecta todo, pero bueno, insisto, no me voy a clavar en estas cosas, me voy a adelantar. Les decía que hicimos una parte de lettering personalizado muy interesante para toda la comunicación visual. Entonces dije, güey, estamos empezando a jugar de una manera que me gusta, ¿no? También llevamos todo este ADN hacia la tienda que recién estaba abriendo, entonces por fin logramos que la gente nos creyera que Culto podía tener un punto de venta físico. Esta tienda ya está en Oasis Coyoacán, si algún día van a esa plaza van a ver la tienda y estoy muy contento de que hayamos sido parte de todo eso. Hasta que por fin llegó el llamado que siempre esperé, ¿no? Llegó la sede de Monterrey 2026. Claramente, como pueden ver, mi pinche historia ñoña de sueño cumplido, porque por fin, esta vez sí fue la sede quien nos buscó como agencia para trabajar con ellos y dije, güey, lo logré. O sea, por fin pude brincar de estar a la distancia a trabajar internamente. Y yo tenía todas las expectativas del mundo porque decía, wow, vamos a poder hacer un chingo de cosas. Yo traía un listado de ideas, fui muchas veces a Monterrey porque estaba muy emocionado y dije, a fuerza lo vamos a lograr. Creo que sí logramos cosas bien valiosas porque lo más importante fue que logramos materializar una idea que trae el equipo de Monterrey, que fue establecer ellos le llaman una plataforma mundialista en donde no nada más es los juegos que van a tener, sino que se estableció 3 o 4 eventos alrededor de la sede mundialista para que se pudieran subir más patrocinadores, ¿no? Entonces se hizo una Supercopa Monterrey que invitaron a 12 equipos sub-17 de diferentes clubes del mundo a jugar a Monterrey, estuvo súper chingón. Y nosotros también desarrollamos todo el ADN visual del juego de leyendas, ¿no? Que aquí les voy a comentar una cosa. Uno pensaría, y fue de los primeros reality checks que dije, madres, yo creí que iba a ser muy distinto, pues la FIFA evidentemente nos mandó un manual de identidad de 900 páginas, donde literalmente para mover un píxel necesitas pedir permiso de todo. Entonces fue como de, güey, básicamente te vuelves un acomodador, más no puedes proponer demasiadas cosas porque todo está ya muy preestablecido, no te puedes mover de ahí. Pero logramos meter dentro de su ADN todo rígido, pues que hubiese ilustraciones de los atletas con los cuales jugaron el juego de leyendas en aquel momento, ¿no? También hubo mucha producción detrás porque logré que parte de mi equipo, Saca aquí incluida, nos ayudara con las fotos de los atletas para ese evento. Voló para Monterrey, se puso una chinga, ella lo sabe, te agradezco, de hecho, ese y muchas te agradezco. Le tomamos foto a las leyendas y todo era risa y diversión, dijimos, güey, no mames, qué chingón, estamos ahí. Estábamos construyendo algo bien valioso, muy interesante con la sede, porque sí estábamos materializando proyectos. De hecho, acaba de ser el juego de leyendas otra vez. Les cuento rápido que ya no trabajamos con ellos y ahorita les cuento un poco por qué, pero fue muy enriquecedor todo lo que aprendí porque me permitió abrir la sede mundial, bueno, la sede de mi agencia en Monterrey. Entonces ya tenía sede Ciudad de México, sede Monterrey, con mi equipo de trabajo de allá, gente muy talentosa en muchos sentidos, otros no tanto, como todo, pero bueno, de todo se aprende. Pero lo más interesante fue que comencé a entender cómo es que es valioso el escalar una visión que tú tienes de negocio. Y entonces, les digo, íbamos muy bien, estábamos construyendo cosas súper interesantes, pero fallar es parte del juego, les dije en un principio, ¿no? Tomamos malas decisiones en esa cuenta y en muchas otras,
y eso evidentemente orilló a que pasados unos meses después mi socio y yo decidimos separarnos de Barrilete. Fue duro porque pues, evidentemente llevamos mucho trabajo realizado y materializado, como ya les conté, y no les puedo decir que fue fácil, porque a mí sinceramente me dolió el hecho de haber tenido que parar todo lo que hicimos. Perdimos muchas cuentas por malas decisiones, por completa falta de orden en algunos temas, pero me dio mucho aprendizaje esa etapa. Yo estoy muy agradecido con la cuenta de Monterrey porque, pues les digo, cumplí mi sueño, pero cuando llegué ahí me di cuenta de todo, dije, ok, güey, o sea, me imaginaba que iba a ser diferente, qué chingón que lo estoy viviendo, pero sí me imaginaba que iba a ser distinto. Ya puedo decir que trabajé con ellos, que hice cosas increíbles, que cuando terminó la relación me llegó un mensaje del cliente diciéndome, Miguel, increíble trabajar contigo, güey, nos vamos a ver en la que sigue, las decisiones pasan, la vida sigue y pues que rode el balón para los dos, ¿no? Entonces seguimos siendo muy compas, nos escribimos, él y yo tenemos muy buena dinámica, pero tuvimos que cerrar Barrilete Cósmico, ¿no? Les decía que fue una etapa, pues sí, difícil, sobre todo porque lo que a mí me puede, como les dije, después de estar en otra agencia, dije, quiero ser un mejor líder para la gente que esté conmigo. Entonces yo tenía esta sensación de haberle fallado a las personas que creyeron en sumarse con nosotros, ¿no? Y dije, bueno, esto me da una posibilidad de comenzar de cero, de volver a establecer, ¿no? Y se acuerdan que en un principio les dije que el fútbol siempre da revanchas. Dije, va, me parece que es un buen punto y nunca es tarde para volver a comenzar. Con todo lo que ya había hecho, con todo lo que ya había aprendido, decidí retomar a este Miguel otra vez de la escuela que les estoy mostrando y decidí fundar mi última agencia, la que me encuentro ahora mismo, que me siento muy agradecido de la etapa en la que estoy, porque claramente es como cuando terminas una relación, ¿no? Que el primer día que terminas parece que te vas a morir y ya después pasan unos meses y dices, güey, me tardé, ¿no? No pasa nada. Ahora que lo veo digo, güey, qué chingón que ahora tengo la posibilidad de establecer los parámetros de lo que quiero construir a partir de lo que yo quiero hacer, no de lo que quiero que hagan o lo que opinen las demás personas, porque ahora ese es completamente mi feeling de lo que quiero construir, de cómo lo quiero entender, a quiénes quiero traer a la mesa, con qué clientes quiero trabajar, ¿no? Y lo partí a través, ¿por qué se llama B3 Agency? Porque en todo este camino que les llevo diciendo que llevo recorrido, se me quedaron claros 3 conceptos que al día de hoy estoy seguro de que van a ser la línea de lo que va a ser mis próximos años, y aprendí que quiero tener un concepto que le llamo Bolt. Nike se inventó un color, ese amarillo como fluorescente es el Bolt, y eso quiere decir que siempre siempre quiero hacer cosas que sean visibles, que la gente los vea, que no pases desapercibido. El siguiente es Vision, es decir, hay un concepto muy importante en el tema del fútbol que es conduce con la cabeza levantada. Entonces siempre conduce con el balón en el pie, pero fíjate hacia dónde vas, que te permita dar contexto, que te permite entender hacia dónde caminas. Y el último me parece importante y es vibes, ¿no? O sea, no voy a volver a trabajar con nadie con el que no me sienta con una química de trabajo. Ya me he ganado el beneficio de poder decidir y filtrar con quién quiero trabajar y con quién no. Ya no tengo la edad que tenía antes para aguantar de repente desplantes y berrinches. Entonces quiero que las cosas que haga me conecten y me comuniquen, ¿no? Y a la par de todo esto, entendiendo un poco todo el contexto de dónde vengo, decidí junto con mi equipo lanzar 3 medios de comunicación, 3 medios que me permiten un poco entender cómo estoy empezando a contar lo que quiero hacer. Uno es running, otro es music, otro es fútbol y otro es culture. Nos pueden encontrar así en redes y básicamente lo que hago es trato de ser un player, es decir, ya no quiero quedarme a ser una agencia reactiva, es decir, reactiva entiéndase de que un cliente te pide algo, entonces actúas. Ahora actúo, si te gusta lo que estoy haciendo te subes, si no te gusta no pasa nada, güey, yo me sigo por la mía. Habrá alguien a quien le guste lo que estemos haciendo y afortunadamente están empezando a pasar cosas bien interesantes con los medios. Por otro lado, soy muy afortunado de las personas que tengo en mi equipo hoy. Somos 4, llegamos a ser en Barrilete casi 50 personas.
Y 50 personas no significa 50 soluciones, no me malinterpreten, pero quien tenga un proyecto en equipo y quien tenga una empresa entenderá lo difícil que es mantener la coherencia, la constancia y la consistencia con 50 personas diferentes. Con 4 me siento súper cómodo porque aparte son 4 personas muy talentosas. Zach, mi fotógrafa, y mi desarrolladora visual que está por ahí, es una crack. Daniela es una niña que me robé del TEC. Ella, nos invitaron a dar clases en el TEC y me la encontré por ahí y me la traje súper chiquita de la escuela, literal me la traje hace no más de un año, está con nosotros, es un avión, está loca esa niña también, pero me cae todísima madre, súper inteligente. Y Gabriel es el más contemporáneo conmigo, un creativo de la vieja guardia, muy centrado, muy calmo, me da mucho orden en algunas cosas. Y tengo el equipo perfecto ahorita para lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces me siento completamente cómodo de la etapa en la que estoy haciendo, sobre todo porque empiezo a detectar que hay cosas que empiezan a caer en el momento correcto y en el lugar correcto, ¿no? Nike volvió, se había ido, volvió, y para dejarles un poquito de cosas que estamos haciendo ahorita, pues retomamos cosas con Nike, estamos detrás de la cuenta de comunicación de Nike Fútbol, traemos todo lo de toma, que si lo ven en redes, en fotos y demás, ahí estaremos, seguramente somos nosotros los que estamos detrás, estamos muy emocionados porque Nike creyó en la visión que planteé en algún momento, estamos haciendo cosas con Kings League, esto es reciente, es la semana pasada, estamos haciendo cosas, de hecho el día viernes tenemos llamado, y pues nada, gracias de verdad por su tiempo, estoy muy contento de haber estado aquí, espero no haberlos aburrido, es un poco de la visión de cómo es que alguien que egresa de esta escuela ha salido a intentar sumar su granito de arroz o de arena, como quieran verlo, pero he tratado de mover la aguja, de no quedarse tranquilo y mover las cosas, y les diría, pues síganos, van a ver que hay cosas bien interesantes en las redes, síganos en los medios. Estoy muy agradecido otra vez por la invitación y pues nada, muchas gracias otra vez. Gracias, arquero. Aló. Muchas gracias a todos por asistir, y si me vieron estresado hace rato por meter gente, si es eso, y no es tanto por tener el auditorio lleno como tal, sino porque estas pláticas nutren mucho y es que no quiero que nadie se vaya sin tener ese conocimiento que nos comparte y esa trayectoria que nos comparte Miguel. Para mí, y sin salirnos y seguir en la línea del fútbol, pues para mí es tenerlo como amigo y como contacto y que siempre estemos en comunicación, es jugar con Messi, ¿no? Bueno, ni siquiera con Messi, con Ronaldinho por la magia y la creatividad. Tenemos el tiempo muy justo, ya nos pasamos, una disculpita, sé que puede haber preguntas, creo que si Miguel tiene la disposición quizás allá afuera y el tiempo sobre todo, podamos resolverlas. Sí estamos muy justos con tiempo, esto fue desde antes, entonces nada más quiero agradecer y quiero darle un pequeño obsequio en una de sus cajas justamente de Culto Fútbol. Primeramente, su constancia y reconocimiento de participación por parte de la facultad. No salimos de la temática de fútbol, este ya es uno mío, pero justo como que es parte de la FAD siempre, ¿no? Mira. Y por último, algo que para algunos podrá ya ser un trapo viejo, para mí sigue siendo como una reliquia. Este es del año 2009, que ya no coincidimos, pero está guardadita por ahí. Y bueno, pues muchas gracias, Miguel. Sé que no será la última vez que lo tengamos por aquí. Si todos seguimos en este barco, pues aquí nos vemos. Y síganlo en redes. Es muy gratificante, es un honor para mí tenerlo aquí nuevamente y pues gracias. Gracias, chicos. Como les digo, ya no nos da tiempo, ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Para unas preguntitas. ¿5 minutos? Ok. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios, algo? Tenemos 5 minutos nada más, unas cuantas preguntas, comentarios, algo. Hola, buenas tardes. Felicidades, gracias por estar acá. Hola. ¿Cómo resolviste lo de la interfaz del Street Fighter?
por el tema de permisos. ¿Cómo fue que sí lo lograste, o sea, cómo sí lo lograron ejecutar así? Claro, mira, fue 2 temas que resolvimos. Primero, fue una ilustración en el sentido de que no eran las imágenes de los jugadores, en primer lugar. En segundo lugar, hicimos modificaciones. Hay cierto rango de modificación que puedes hacer tanto a la historia, a la música y demás para que no se pretenda que estás haciendo el plagio. Y 3, no tenía un layer comercial, es decir, no había ninguna venta a nivel de, no se vendían los monos, no se vendía nada, era meramente para contenido digital, es decir, se subía a redes y por eso hicimos como la vueltita para salirnos un poco del tema legal con Street Fighter, justamente. Sí, gracias a ti. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Creo que aquí. Sí. ¿Qué tal, Miguel? Aquí Antonio. ¿Consideras que caer te ayudó bastante a tu crecimiento y que cómo sobrellevaste todo esto que pasaste con primero las agencias en las que estuviste y el hecho de no recibir un reconocimiento que a final de cuentas fue por tu trabajo? ¿Cómo lograste llevar eso? Hiciste una muy buena pregunta, gracias. Algo que me pasa de repente cuando yo voy a este tipo de foros, la mayoría de las personas solo habla de sus éxitos, ¿no? Y está bien. A mí me gusta cuando alguien tiene también las ganas de hablar de sus fracasos y sus errores. En mi caso, lo que te puedo decir es que, y no quiero sonar repetitivo, pero en el fútbol a veces ganas y a veces pierdes, ¿no? O sea, es muy difícil que todas las veces ganes y es más fácil construir sobre una derrota porque en la victoria es muy difícil que corrijas. El arquero no me dejará mentir que hay un concepto que dice: en equipo que gana repite. Es decir, si tú ganas, el equipo repite independientemente de que hayas metido 3 goles, como ganaste, vas para arriba. Y en mi caso lo que pasó fue que me ayudó mucho el darme cuenta que no todas las iba a poder ganar y más bien el enfoque fue qué puedo aprender de este momento que me permita levantarme más fuerte de cómo me caí, ¿no? Y ahorita me encuentro en una etapa muy similar porque ya llevaba 8 años prácticamente levantando barrilete cósmico con muchas personas conociendo lo que hacíamos. Cuando de repente me dicen, ¿qué onda? Ya cerró, pero ¿estás bien? ¿Qué pasó? Y fue como de, güey, estoy bien, estoy iniciando desde cero, porque creo que también ya la edad que tengo digo, güey, ya no sé si quiero aventarme otra vez el journey completo, quiero ser mucho más selectivo, pero ahora soy mucho más agudo, es decir, veo que lo que me costó en su momento 2 o 3 años con barrilete, hoy lo estoy haciendo en 6 meses. Y eso es muy interesante porque quiere decir que por lo menos sí aprendí de mis errores, ¿no? Entonces básicamente es eso, entender que como en la vida y en el fútbol a veces ganas y a veces pierdes y pues hay que levantarse, ¿no? Básicamente. ¿Sí, alguna otra pregunta que quieran? Sí. ¿Qué tal, Miguel? Soy Iván, soy el arquero para Hub. Arqueros, ¿cómo estás? Bien, bueno, yo vi que trabajaste para Culto, soy muy fan de tu trabajo en Culto, de verdad soy un gran fanático. Vi que trabajaste en Reyes de la Reta, pero vi que también trabajaste en lo que fue el Total 90 actualmente. Sí. Total 90 es uno de los zapatos más famosos de Nike, Sí. junto con el Copa Mundial para Adidas, yo lo igualo. Pero hablaste cuando los de Reyes de las Retas que te inspiraste mucho en lo que es una reta en el barrio, que es lo que la mayoría jugamos. Sí. Yo quería saber de dónde viene esa inspiración para Total 90, porque Total 90 es algo muy de antaño, es mucho que hasta mi papá me podría decir que es algo que utilizó, pero quería saber de dónde viene, porque también me recuerda mucho al FIFA Street, un poquito la campaña que hicieron. Sí. Entonces yo sí quería saber de dónde viene esa inspiración para ti. Gran pregunta, por cierto. Ñoña como me gustan. Mira, hay un concepto que nosotros hemos estado dando vueltas desde la agencia, que le hemos llamado en inglés como nostalgic fever, y es decir, que es un fenómeno comercial y cultural que no es reciente, que es cíclico de hecho, donde las marcas empiezan a jugar con el factor de la nostalgia, es decir, empezamos a construir desde visiones, desde producto y desde interacciones a partir de recordar algo que quizás no te tocó vivir al 100%, pero que te lo traen de alguna manera al día de hoy, entonces te hace sentido.
Partiendo de eso, a mí también me tocó muy de chiquito que yo veía los Total 90 y decía, güey, nunca me voy a poder comprar esos zapatos. O sea, de verdad costaban, aún cuestan, pero en aquel momento que yo tenía que ya no tenía la beca de la escuela y que yo veía que costaban, decía, güey, nunca me voy a poder comprar unos zapatos de esa gama porque están increíbles. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora lo que hace Nike, no nada más Nike, sino todas las marcas, es juegan con este concepto de te traigo a la vida lo que tú en algún momento añorabas como distante, con la posibilidad de que ahora lo puedas acceder, pero le meto un layer de remix para que no se sienta que literalmente me lo estoy copiando. Es decir, empieza a meterle layers como sí se parece, pero no necesariamente son los mismos colores, o sí se parece, pero le cambio X o Y cosas. Entonces a mí me parece que las marcas no son nada tontas y están jugando con este factor de nostalgia, y la nostalgia siempre se va a vender porque siempre vamos a tener una añoranza hacia lo que quizás no vivimos, pero entendemos que fue mejor encontrándose en el pasado, ¿no? Básicamente. Entonces, partiendo de eso, a nosotros nos piden, güey, ayúdame a construir una narrativa que haga sentido entre la nostalgia con una acción o un producto que te emocione y que al final, sin darle demasiadas vueltas, te drive hacia querer comprar hacia querer comprar el producto, básicamente. Espero haya respondido tu pregunta y muy buena, por cierto. Gracias. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta, ya nos pasamos de los 5 minutos. Sí. Claro, gracias. Por ejemplo, nos hablaste mucho de que compartes la pasión por el fútbol, pero ¿cómo logras que tu equipo comparte esta pasión? ¿O cómo lograste como director pues crear esta unión y esta comunicación con pues ahora los miembros actuales de tu equipo? Sí. Híjole, qué buena pregunta. La respuesta es no. Yo creo que mi equipo no comparte la misma pasión que yo por el fútbol. Aquí está Zach, no me dejará mentir. Ella no creo que comparta la parte, bueno, quizás sí, pero no tanto como, o sea, ella tiene otros layers muy interesantes a nivel. Una historia muy interesante es que a Zach yo la conocí siendo fotógrafa, pero más bien a mí me la presentaron como una barista. Hacía café, así. Y yo le dije, vente, vamos a hacer cosas. Y se vino conmigo, trabajó conmigo. Entonces yo creo que no es que compartan tanto la pasión como yo. Creo que Zach la ha aprendido porque también ha encontrado muchas amistades en el universo del fútbol donde ya la reconocen, donde ya las jugadoras que ya ven llegar a Zach, las jugadoras y dicen, no mames, me va a tomar foto Zach, feliz. ¿Estamos de acuerdo, Zach? Ok. Pero, por ejemplo, Daniela, que es la chica que les digo que recién me robé el TEC, le caga el fútbol. O sea, le caga. Literal. Y yo le dije, perfecto, no necesitamos 3 ñoños en la agencia. Yo puedo ser el ñoño del fútbol. Yo lo que creo que necesito de ti es que hagas tu mejor versión desde el punto de vista profesional, porque es una gran estratega, es una gran creativa y es una persona que logra materializar las ideas y de a poco ya no lo sabe, pero yo estoy generando en ella en el que en algún momento ya pueda liderar lo que yo estoy liderando ahora. Entonces no me interesa que sea tan buena o que le guste o que no le guste el fútbol, simplemente creo que sí necesito que haga su mejor performance en pro de la agencia y en pro del equipo. Y en cambio Gabriel, pues Gabriel, el otro chico que les enseñé, ese güey sí juega conmigo fútbol, aún damos lástima, pero jugamos. Y él sí nos entendemos de fútbol y nos vamos a ver, él le va a la América, yo le voy a Pumas, vamos al estadio, jugamos fútbol, echamos la reta de FIFA luego. Él me entiende mucho más porque todas las veces nos mandamos memes o nos mandamos cosas de inspiración de fútbol. Entonces él sí tiene mi afinidad. Yo creo que aquí el tema es, no necesito que les guste el fútbol, pero sí necesito que entiendan lo que queremos hacer como agencia. Y algo que les he dicho es, no seamos espectadores, busquemos verdaderamente mover la aguja y hagamos proyectos que nos emocione contar hacia afuera. Y eso está chingón porque cuando nos gusta contar lo que hacemos hacia afuera, pues Zach le tomó fotos a Ronaldinho, lo tuvo así, y yo dije, güey, no mames, yo no me imaginé nunca poder tener a Ronaldinho tan cerca. Y así lo olía a rico ese señor. Tuve a David Beckham a esta distancia, yo jamás me imaginé poder tener a David Beckham y decirle, güey, gracias, fírmame mi calzado y él lo tengo firmado. O sea, yo literalmente me tuve que ir a cambiar y dije, güey, no mames, estoy viendo. Ella quizás a su distancia ve a Ronaldinho, ¿qué pasó con Ronaldinho? Exacto, dime. Entonces lo que les digo es, no tienen que tener la misma pasión, pero sí estar enfocados hacia los mismos objetivos a nivel de agencia. Gracias por tu pregunta. Bueno, ahora sí ya se terminó. Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias chicos, gracias a todos por participar y asistir. Nos vemos en la próxima, en 15 días, otra conferencia. Gracias también a nuestro grupo de porras y nos vamos a ver también por aquí. Gracias.